Dios ha muerto, la nación ha muerto, el fútbol ha muerto, el mundial ha muerto. Bueno, pero qué negativo está el Sun Tzu. No, es que vamos a hacer un análisis fundamental de algo que yo llamo el apocalipsis del fútbol. Y para entender el apocalipsis del fútbol, porque el fútbol se convirtió no tanto en una religión, sino en el principal ritual de una religión llamada nacionalismo. Toda religión pues tiene cosas como un apocalipsis. Y para que yo te explique el apocalipsis del fútbol, pues vamos a ir contando la historia de todos los mundiales, así es que no te lo puedes perder, desde Uruguay hasta los que todavía no son, hasta el de Arabia 2034, el Petromundial, así es que quédate en el apocalipsis del fútbol. A finales del siglo XIX, Nietzsche dijo esto de Dios ha muerto. A mí me encanta cuando dice Nietzsche mató a Dios. No, él solo lo denunció. Dijo, ay, miren lo que me encontré. Cuando Nietzsche dice que Dios ha muerto, a ver, a lo que se refiere es a que han dejado de existir o han dejado de estar vigentes todos los valores económicos, políticos, religiosos y sociales que se sustentaban en la idea de Dios. Es decir, no olvidemos que pues desde la caída de Roma prácticamente, Carlomagno en el año 800, toda la Edad Media, el sistema político que se fue construyendo no solo en Europa, en todo el viejo mundo, en toda Eurasia, y de manera paralela, acá en América también todo giraba en torno a conceptos divinos, ¿no? Pero claro, lo que está diciendo Nietzsche es todos los valores, todas las ideas, todas las estructuras que se sustentaban en la religión han perdido su vigencia, han perdido su valor, ya no existen. Claro, Revolución Francesa, la gente dejó de creer, ¿no?, en los rituales religiosos, en las leyendas religiosas, en los mitos religiosos, y dejó de ser el sostén de la sociedad y de la política. Dios ha muerto. Eso nos quiso decir Nietzsche. Y ahora digo yo, la nación ha muerto. Cuando caen todos estos regímenes monárquicos en Europa, nos vamos a enfrentar a una cosa brutal, porque resulta que la sociedad vive de mitos. El poder depende de los mitos, porque el poder no es una cosa más que muy poquita gente ejerciendo control y dominio sobre todos los demás. Y para ejercer control y dominio hacen falta narrativas, hacen falta rituales, hacen falta mitos, hacen falta leyendas. Todo eso lo cubría perfectamente Dios, pero Dios ha muerto, nos dijo Nietzsche. ¿Qué pasa una vez que muere Dios? Nace la nación. El nacionalismo y el fútbol va a ser el principal ritual del nacionalismo en el siglo XX. Bueno, el nacionalismo se convirtió en la religión laica en la que se sustenta todo el nuevo régimen, lo que empieza a surgir en el siglo XIX y que llega a su máximo en el siglo XX, a un máximo terrible, fanático, radical, que incluye al fascismo y al nazismo, por supuesto, que no son otra cosa más que una consecuencia exageradísima, por supuesto, del nacionalismo. El nacionalismo es una religión. A ver, tú imagínate esto. Cae todo el sistema monárquico, cae todas las leyendas acerca de Dios, pero claro, estos revolucionarios que han tomado el poder se dan cuenta de una cosa: en la madre, liberé al pueblo de sus mitos. ¿Y ahora cómo lo controlo? Bueno, pues inculcándoles nuevos mitos, ¿no? Entonces, claro, en el esquema religioso tú tienes un Dios omnipotente y todopoderoso, pero invisible. En el nacionalismo tienes a un Estado-nación omnipotente, absolutamente poderoso, pero invisible. En el esquema religioso tienes a un máximo representante de Dios, que es el Papa. Acá tendrás a un máximo representante de la nación, que es el jefe de Estado, como le llames. En la religión tenías cantos religiosos, acá tendrás himnos nacionales. En el esquema religioso te contaban la vida de los santos, porque la vida de los santos se convierten en arquetipos, lo que la gente debe creer, porque es lo que se espera que imites, que emules, la vida de los santos. Eso se cambió por los héroes nacionales. Se acabó la tontería esa de dar tu vida por Dios, ahora se da la vida por la patria. Siempre hay que dar la vida, eso nunca cambia. Entonces deja de haber santos para haber héroes
héroes nacionales. Antes en el esquema religioso seguías la cruz, ahora sigues banderas, seguías estandartes, ahora sigues banderas. Te metías a un templo, había altares. A ver, en México me encanta, ¿no? Tenemos esta cosa, el hemiciclo a Juárez, ahí en la Alameda. ¿Y cómo se le llama? El altar a la patria, donde es una deificación de Juárez. Si te vas al Capitolio en Washington, el Capitolio es un altar a la nación. Y adentro, la cúpula central tiene una gran pintura llamada la apoteosis de Washington. Palabra de hoy, apoteosis. Apoteosis significa convertirte en Dios. Entonces imagínate, la apoteosis de Washington, cuando Washington se convierte en Dios. Pero bueno, acá tenemos exactamente el mismo culto en torno a Benito Juárez. El tema es decirte que el nacionalismo sustituye a la religión como sistema de mitos, leyendas y rituales para controlar a la población. Y en el siglo XX, pues alguien tiene una maravillosa idea: usar el fútbol. Vamos a ver entonces cómo el estadio se convierte en el nuevo templo, el fútbol se convierte en un ritual y se convierte en una cosa que puede ser muy positiva, por supuesto, que es una guerra sublimada, una guerra simbólica, es decir, donde naciones que pueden tener sentimientos de animadversión terribles la una contra la otra, se encuentran en un campo de batalla simbólico, que es el estadio, con ejércitos simbólicos, que son los equipos, en una batalla simbólica, que es el partido. Todo eso va muy bien. Ahora, vamos entonces a contar la historia de los mundiales para ver cómo sirvió para generar este ritual nacionalista, para encumbrar el nacionalismo como la gran religión laica, y vamos a ver por qué eso ha muerto. Entonces, el nacionalismo, como religión laica que es, requiere de símbolos, de templos y de rituales, como toda religión. El fútbol se convierte en el ritual por excelencia de la religión nacional, el campo de juego en el campo de batalla sublimado y el estadio en el templo. Y la cosa, bueno, interesante, fenoménica y, según yo, patética, los jugadores en los dioses. A mí me encanta que puedes ver a alguien que te dice, no, yo soy ateo, eso de Dios, pero besan una playera, besan el césped donde pisó Maradona y dices, no mames, güey, si vas a creer en algo, no, pues Dios sí está mejor, pero bueno. Pero esto nos habla de cómo también nos rebajan el nivel de simbolismo, ¿no? Y de pronto, y cómo logran que pueblos que no tienen un solo triunfo, perdón, lo digo con todo respeto para Argentina, porque lo digo también de nosotros los mexicanos. A ver, qué bueno que tuvieron a Maradona, había que celebrar a Maradona, ese tipo era un fuera de serie, ¿no? Pero justo es esta persona en este ritual, es lo único que nos da triunfos. A ver, en México ni siquiera tenemos eso también hay que decirlo, ¿no? Por eso festejamos la batalla de Puebla, comentario al margen que es patético, es decir, vamos a hacer un día feriado por la única batalla ganada de nuestra historia, pero bueno, los jugadores se convierten en dioses y las playeras se convierten en los estandartes. Vamos a hablar de cuándo nace este ritual, el surgimiento del templo. Uruguay, 1930. Vámonos, a ver, Uruguay en 1930 es un país en una crisis económica brutal. A ver, tú ubica, Uruguay es un país chiquitito que además surgió por invento de los ingleses, derivado de una guerra entre lo que fue el virreinato del Río de la Plata, ya convertido en Argentina, contra el gran imperio de Brasil, después de que se independizan de Portugal. Y Uruguay, pues es un cachito que está ahí por el que se estaban peleando, y Inglaterra hizo que Brasil y Argentina se rompieran la madre y nace Uruguay, ¿no? Bueno, entonces, un país que nace en guerra, que nace de manera complicada, que tiene pocos habitantes, que económicamente ahí va siempre haciendo el esfuerzo, pero nunca lo va logrando, pero se construyen y sobreviven al siglo XIX, que fue bastante difícil, ¿no? Y en 1930 es cuando la FIFA, claro, en esta comparación que estamos haciendo, pues es como el Vaticano. Eso sí, los papas están de la chingada en este Vaticano y en esta religión, pero de eso no vamos a hablar. Y entonces la FIFA se convierte en este nuevo Vaticano que tiene la idea de vamos a hacer un torneo
Mundial de Fútbol. ¿Por qué se decidió que fuera en Uruguay para 1930? Varios países presentaron la candidatura, pero resulta que Uruguay era bicampeón olímpico. Había ganado el fútbol en el 28 y en el 24. Tenía como que, unas grandes credenciales para decir, nadie merece mejor que nosotros inaugurar esta tradición de los mundiales. Y se juntaba con que en 1930 se conmemoraba el centenario de la Constitución de Uruguay. Entonces nos queda clarísimo, el fútbol nace ligado a la celebración del Estado Nacional. ¿Por qué va a ser ahí? Porque ahí se cumplen 100 años de la Constitución. El estadio... hoy en día es tremendo porque quieres hacer el mundial, cuesta miles de millones de dólares, hay que hacer estadios que parecen naves de Star Wars, es una cosa brutal, ya no lo pueden hacer países en lo individual porque el gasto simplemente ya no sale. Bueno, el Estadio Centenario, donde se jugó todo el mundial, hoy hay que tener un montón de estadios, ahí era uno. El Estadio Centenario, por el centenario de la Constitución, donde se jugó el Mundial de Uruguay, ni siquiera lo habían terminado como el estadio en México ahora, como el Estadio Azteca, que ya no se llama Azteca, pero no podemos decir su nombre porque la FIFA no deja que diga su nombre. Bueno, ese estadio, el Estadio Rojo, que tampoco está terminado. Bueno, pues el Estadio Centenario de Uruguay ni siquiera lo habían terminado. Pero, le echaron unas ganas brutales, ¿no? Entonces, el fútbol fue algo así como el bautismo de fuego de la identidad nacional de Uruguay. Y entonces Uruguay, campeón olímpico, organiza el mundial y, además, lo gana. Fue relativamente sencillo, sin quitarle ningún mérito a Uruguay, porque resulta que muchos países europeos no quisieron ir. Y no quisieron ir porque, ubícate en 1930, vamos al Mundial en Uruguay. Claro, hay que subirnos a un barco y hacer un viaje de 20 días para llegar a jugar fútbol 2 semanas, porque en aquel entonces eso duraban los mundiales, y luego hay que regresar 20 días. Vamos a estar más tiempo en un barco que en la cancha de fútbol. Entonces, pues muchos países europeos, por ese tema de logística, además estamos en el periodo entre guerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la crisis económica en Europa es grande. Pero fue Yugoslavia, por ejemplo, ¿no? Un país que se acababan de inventar, literal de inventar, en 1929. Bueno, pues gana Uruguay y entonces así comienza la tradición del mundial como este ritual nacional y Uruguay queda, maravilloso. El siguiente mundial, 1934, en Italia 1934. Es bien importante, de eso se trata este programa, de que vayamos relacionando los mundiales con lo que está pasando en la historia del siglo XX, que es vertiginosa. Tenemos el fascismo en toda su gloria en Italia. Benito Mussolini tomó el poder desde 1922 y lo dejó colgado del pescuezo en 1944. Pero así le va a los fascistas, cuidado. A los verdaderos fascistas. En fin, el fascismo hay que entenderlo como una exaltación desmedida y exagerada de la nación. Es un nacionalismo a ultranza. Todo nacionalismo, al ser religioso, ¿qué pasa con una religión? Cuando tú tienes una religión, o por lo menos así era antes, está muy claro, esta es mi religión, es la única correcta, las demás están mal, solo yo venero al verdadero Dios, o solo yo lo venero como quiere ser venerado, todos los demás están equivocados, son blasfemos, son herejes, son apóstatas, solo mi religión cuenta. Bueno, cuando eso te lo llevas al nacionalismo, se convierte en lo mismo. Solo mi nación importa, solo mi nación es pura, solo mi nación, como dirán los fascismos y el nazismo, solo mi nación es la raza pura y ejemplar, solo mi nación tiene derecho a este territorio, mi nación es la más chingona del mundo. Eso es básicamente el nacionalismo, que también tiene un tema muy religioso, porque si nos vamos a los tiempos de Dios, a los tiempos de la religión, la parte más mística, literal, de la religión es la comunión, la unión con Dios. Todos somos Dios. La doctrina católica, por ejemplo, te habla de todos los creyentes forman el cuerpo místico de Cristo, ¿no? Que es un concepto místico muy bonito. Todos los habitantes del Estado Nacional forman el cuerpo místico de la nación. El nacionalismo, igual que la religión, te promete una forma de vida eterna.
La doctrina cristiana, la doctrina católica te dirá, claro, tienes esta vida y según tu comportamiento, bueno, hay una vida eterna y según tu comportamiento es como te va a ir. Pero te prometo vida eterna. La vida eterna es una promesa fascinante para cuando tú te vas a morir, ¿no? O sea, cuando tú eres un ser mortal como somos los seres humanos y entonces tienes miedo a lo que habrá después de esta vida o si es que habrá algo después de esta vida, la idea misma de que hay algo después de esta vida habla de que tenemos miedo y entonces te prometo vida eterna. Bueno, el nacionalismo básicamente te va a decir, claro, los individuos, cada uno de los individuos, pues somos perennes, nosotros tenemos un tiempo limitado, los individuos mueren, pero la nación es eterna. Y claro, eso te lleva, así como en la narrativa religiosa, tú actúas y tú construyes un carácter y tú te comportas bien, desarrollas una ética, una estética, además, porque aspiras a la eternidad. En el nacionalismo es lo mismo. Claro, en una época en de lo que se te quiere convencer es de que te rompas la madre por la patria, de que mueras por la patria y de que mates por la patria. A ver, todos los himnos nacionales son eso, ¿no? Son odas rítmicas, animadas hay que rompernos la madre contra todos los demás, porque estos estados nacionales nacen obviamente peleándose territorios, ¿no? Porque claro, imagínate, ubícate en Europa, donde tienes, en el centro de Europa, ¿no? Alemanes, húngaros, serbos, croatas, checos, polacos, rusos, franceses, italianos, todos coexistiendo en un espacio donde, claro, es muy curioso. En torno a Berlín, Múnich y el centro de Alemania, pues viven principalmente alemanes. En torno a Roma y a Milán viven principalmente italianos. En torno a Budapest viven principalmente húngaros. Pero en el centro de Europa se mezcla todo. Ahí, bueno, eso le daba asco al del bigotito porque pues era un racista de primera, ¿no? En el centro de Europa se mezclan todos los pueblos y es donde se van a estar peleando eternamente por los territorios. Italia para los italianos, Alemania para los alemanes, Austria para los alemanes, Hungría para los húngaros, Serbia para los serbios, que eso fueron las guerras de Yugoslavia. Entonces es la idea de, este es el territorio sagrado de este pueblo o nación y solo este pueblo o nación puede habitar este territorio sagrado. Bueno, la exaltación de eso es el fascismo, ¿no? De vamos a llenarnos de grandes símbolos nacionales, de estandartes, vamos a relacionar el concepto de pueblo o nación con raza y a decir que es una raza suprema, con lengua, por supuesto, nuestra lengua es la mejor de todas. Bueno, todo esto es el fascismo. En Italia, 1934, el fascismo lleva 12 años en el poder. Y aquí, así como en su momento el pintor austriaco usó las Olimpiadas de 1936 para la gran exaltación del nazismo, bueno, pues aquí el señor Mussolini utilizó el Mundial de Italia 1934 para la exaltación absoluta de su religión nacionalista, convencido de que iba a reconstruir el Imperio Romano. Entonces es propaganda pura. Y al estilo de lo del bigotito con las Olimpiadas, los jugadores italianos en el Mundial de Italia todos tenían que hacer el saludo fascista frente al Duce, frente a Mussolini, que obviamente, como gran pastor de su pueblo, como sumo sacerdote, igual que lo hará Hitler después en las Olimpiadas, está ahí presente para que todos sus grandes soldados italianos, que son los jugadores, pasen y hagan el saludo fascista. Claro, es un mundial que sirve para validar el sistema. En una época, 1934, todavía no empieza la Segunda Guerra Mundial, en la que el fascismo, hay que decirlo hoy porque hoy nos mienten mucho, no era mal visto prácticamente por nadie. Ya después, cuando llegamos a la guerra, es otra cosa, ¿no? Pero entonces imagínate, tienes que hacer el saludo fascista enfrente de tu jefe de Estado y si no, no te dejan jugar fútbol. Es validar el sistema. Si Dios ha muerto, como nos dijo Nietzsche, de pronto el Duce Mussolini era el nuevo sumo pontífice en este nuevo gran templo que será el estadio, ¿no? Y claro, literal, al igual que en la guerra, el fútbol es una guerra sublimada, su lema era vencer o morir. Vas a ir a jugar fútbol y tu lema es vencer o morir. Bueno, ganó Italia para ventaja de estos pobres jugadores italianos que si no, a ver cómo se las iban a ver con el Duce. Gana Italia y claro, que Italia gane el Mundial de Italia cuando se está promoviendo esta religión ultranacionalista que es el fascismo es validar el sistema. Es una forma de decirte, mira el tipo de hombres que genera el fascismo. Eso fue Italia 1934.
El Mundial de 1938 sigue siendo así la apoteosis de la nación. Francia 1938, que además es un reconstruir la nación. No olvidemos, tuvimos la Primera Guerra Mundial, hace 20 años que terminó la Primera Guerra Mundial, para cuando es el Mundial en Francia. La Primera Guerra Mundial fue particularmente en Francia. Las tropas alemanas se atrincheraron en territorio francés. Fueron casi 5 años de guerra de trincheras. Los bombarderos fueron en Francia, las invasiones fueron en Francia. Francia quedó aniquilada. Y claro, la religión alemana avasalló y destruyó a la religión francesa en términos de nacionalismos. Entonces, claro, el Mundial de Francia 1938 es una Francia que le puede decir al mundo: nos hemos levantado de la guerra y aquí estamos, listos para llevar a cabo este gran ritual. El problema es que para 1938, para los que sabían leer el signo de los tiempos, ya estaba claro que venía la siguiente guerra. Y ya estaba claro que iba a ser Alemania contra Francia en gran medida. Dato fascinante del Mundial de 1938, la selección austriaca había calificado al Mundial, pero al final no participó. ¿Por qué? Porque para cuando es el Mundial ya fue el Anschluss, la anexión de Austria, cuando las tropas alemanas de Hitler invaden y se anexan Austria. Austria deja de existir como nación, ya había calificado al Mundial. A ver, los austriacos son alemanes, ese es todo un tema. De hecho, en la paz de Versalles, tras la Primera Guerra Mundial, se había prohibido que Austria y Alemania se fundieran como nación, que era una tentación, porque todos son alemanes. Los austriacos son alemanes, hablan alemán. Pero bueno, el tema es que Austria había calificado como país, pero ese país ya no existe cuando es el Mundial, y los mejores jugadores austriacos fueron obligados a jugar en el equipo alemán. Entonces, claro, Francia sí que habla de cómo se está reconstruyendo, pero aquí la nación no fue representada, aquí la nación fue devorada. Aquí el fútbol nos va a mostrar el expansionismo territorial. Y bueno, Francia lo que no logró fue ganar el Mundial. Lo vuelve a ganar Italia. Entonces, claro, Italia puede mantener este discurso de el fascismo construye a los mejores hombres posibles, que por cierto fue una humillación para Alemania, que aspiraba a demostrar exactamente lo mismo. Pero bueno, entonces en el Mundial de Francia gana Italia. Después de Francia 1938, pues viene un periodo oscuro, el periodo del silencio, porque se vuelve al campo de batalla. Es la Segunda Guerra Mundial. En tiempos de la Segunda Guerra Mundial se cancelaron los mundiales, evidentemente. Entonces no hubo mundial en 1942 y no hubo mundial en 1946. A ver, ya había acabado la guerra, pero el mundo está devastado. Y claro, podemos ver cosas como que el fútbol, así se entendía entonces, el fútbol es un lujo en tiempos de paz. Hoy es tan obsceno el negocio que se hace con el fútbol, que es: me vale madres que haya guerra, me vale madres que haya frentes de batalla abiertos en todo el mundo, me vale madres que todos los países traigan un odio real entre ellos. Este negocio se va a hacer porque esta corporación tiene que seguir siendo putrimillonaria. Pero bueno, no hubo templos de concreto, no hubo estadios porque el mundo entero se convirtió en un campo de batalla. No hubo estadios para cantar himnos porque los himnos se iban cantando en las trincheras y en los campos de batalla. Y claro, lo más importante, el fútbol se había convertido en una guerra sublimada. Aquí no hay una guerra sublimada, hay una guerra real. Los ejércitos se están destrozando en las trincheras y en los campos, y el fútbol simplemente no tiene razón de ser. Dato curioso de este periodo oscuro es que el trofeo, a ver, hoy tenemos la Copa FIFA, pero bien importante recordar que al principio lo que teníamos era la Copa Jules Rimet, que era una escultura así bien bonita, ¿no? Bueno, pues ese trofeo original, la Copa Jules Rimet, pasó toda la guerra escondido en una caja de zapatos. El que entonces era el presidente de la CIA, ¿qué tal? El que entonces era el presidente de la FIFA, esto me pasa por estar metiéndome en teorías conspiratorias, el que entonces era presidente de la FIFA metió la Copa Jules Rimet en una caja de zapatos y dormía con ella.
O sea, se acostaba y la ponía debajo de su colchón y dormía prácticamente encima, agazapado o abrazado a la Copa Jules Rimet para evitar que los nazis se la robaran, porque hay una cosa que nunca debes olvidar: las guerras son para robar. Todas. No importa cuánto te quieran convencer de que hay guerras justas, las guerras son para robar. Y bueno, pues este gran símbolo del nacionalismo heroico, que era la Copa Jules Rimet, pues permaneció oculto durante toda la conflagración mundial, en espera a que pudiéramos volver a pelearnos en campos simbólicos y no en campos reales. Pero claro, cuando la supervivencia de la nación está en juego en serio, el simulacro del fútbol pierde su razón de ser, y por eso no hubo mundial. Y ya que estamos hablando del fútbol como un ritual religioso, en Brasil 1950, pues este episodio lo vamos a llamar La Gran Blasfemia. Brasil es la tierra prometida del fútbol. Brasil son los profetas del fútbol, y los profetas del fútbol, el pueblo elegido del fútbol, en la tierra prometida del fútbol, perdió. El Brasil 1950 pues siempre será recordado por el maracanazo, ¿no? La gran tragedia del Maracaná. Para este mundial, Brasil, convencidos de que van a ganar, por supuesto, construyen el estadio más grande del mundo en su momento, y creo que hasta hoy le cabían 120,000 personas de pie. O sea, para meter más gente, mira, no va a haber butacas. Total, igual vas a estar brincando. Pues entonces era de pie. Y claro, es un Brasil que también pasa. Brasil fue imperio todo el siglo XIX, tras su independencia. Se convirtió en república apenas en el cambio del siglo XIX al XX. Tuvo unas crisis económicas, políticas y sociales tremendas. Brasil se está mostrando al mundo. Hace este gran estadio impresionante y pierde contra Uruguay. A ver, hubo suicidios. Esto ya es bueno. Esto nos habla de lo patética que es la vida de muchos seres humanos. Esto nos habla de lo terrible que es no encontrarle un sentido a tu existencia, o que el sentido de tu existencia dependa del fútbol. Pero bueno, el tema es que literal hubo suicidios, muchos, en el mismísimo estadio, depresiones posteriores. Pero bueno, el tema es que en Brasil 1950, David le ganó a Goliat, y Uruguay es el que se alza con la Copa Jules Rimet. Luego tuvimos el primer mundial sin alma, porque fue en Suiza, y los suizos no tienen alma, ¿no? O sea, Suiza es un país que existe no solo para robar. Las guerras son para robar, y el botín se guarda en Suiza. Eso es la historia del siglo XIX y XX, ¿no? Las guerras son para robar, el botín se guarda en Suiza. Luego me preguntan, oye, ¿por qué todo el mundo respeta la neutralidad suiza? Le digo, bueno, porque todos los involucrados en las guerras, todos guardan sus fortunas malavidas en Suiza. A todos les conviene respetar Suiza. Pero a ver, más allá de eso, y de que los suizos no tengan alma, Suiza 1954 fue un mundial perfecto, porque los suizos son perfectos, eso también hay que decirlo, son neuróticos del perfeccionamiento, son disciplinados, hicieron un mundial fuera de serie. Pero es un mundial sin nación. No existen los suizos. ¿Qué cosa es un suizo? ¿Qué hay en Suiza? Alemanes, franceses e italianos. ¿Qué hay en una selección suiza? Alemanes, franceses e italianos. A ver, Suiza es un país tapón. Suiza es un país, que tiene una historia muy interesante. Surge con las guerras de religión del siglo XVI y XVII. Lo que une a Suiza es una religión sin alma, por cierto. Lo que une a Suiza, con todo respeto, es el calvinismo, que es una visión tan triste y miserable de la existencia, pero ¿qué te lo cuento? Entonces, pues vaya, un mundial que es un ritual a la nación, donde se enfrentan de manera simbólica, en campos simbólicos, en guerras simbólicas, ejércitos simbólicos, que todo tiene que ver con la exaltación del patriotismo. Y Suiza no tiene una nación. Suiza es un país donde quedaron ahí alemanes, franceses, italianos y romanches, que es la otra lengua que se habla en Suiza, el romanchino, que lo habla el 1% de la población. En fin, ¿quién gana? Gana Alemania. ¿Qué Alemania? Porque no hay que olvidar que para 1954 tenemos dos Alemanias, ¿no? Porque Alemania fue devastada en la Primera Guerra, devastada nuevamente en la Segunda Guerra Mundial, y en esta Segunda Guerra Mundial Alemania fue dividida
por los que la invaden. La Unión Soviética, por un lado, y del otro lado, Inglaterra, Francia y Estados Unidos dividieron Alemania en 4. Luego Inglaterra, Francia y Estados Unidos unieron sus 3 partes y nacieron en 1949 2 Alemanias. La Alemania Occidental, que se llamaba formalmente República Federal Alemana, la Alemania Occidental, la Alemania capitalista, la Alemania del bando de los buenos si vivías en Occidente, y del otro lado, la llamada República Democrática Alemana, que nunca fue democrática, que nunca tuvo elecciones, que es la Alemania que se inventa Stalin, que es la Alemania comunista, la Alemania de los malos si tú vivías de este lado del mundo. Bueno, entonces tenemos 2 Alemanias. Todavía no hay muro de Berlín, está partida Alemania, el muro todavía no surge, pero bueno, gana Alemania Occidental contra todo pronóstico. Y es claro, otra vez, la exaltación del nacionalismo. Ahí es donde Alemania recupera el orgullo, ¿no? Nos destruyeron en 2 conflictos mundiales y destrozados como estamos, partidos como estamos, ganamos el mundial, ¿no? Entonces es el orgullo de la nación por un lado, pero aquí también se le empieza a arrebatar el alma al fútbol en el sentido del nacionalismo porque se empieza a meter el tema ideológico. No gana cualquier Alemania, gana la Alemania capitalista. Entonces, así como en el fascismo de Italia 34 se dice, ven nada más el tipo de muchachones, de campeones que hace el fascismo, aquí será, ve cómo el sistema capitalista supera al sistema comunista. Este es el verdadero nacimiento de la nueva Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Este nacionalismo que fue destrozado y prostituido por el nazismo, se reconstruye de forma saludable a través del balón y a nivel ideológico el capitalismo supera al comunismo. Luego tuvimos, este mundial es fascinante porque en Suecia 1958, estamos hablando de una religión, hemos hablado de que las religiones pues tienen a sus arquetipos, los santos, ¿no? Necesitas héroes. Una religión necesita arquetipos, una religión necesita héroes. Y hasta este momento de la historia de los mundiales no existe todavía el héroe. Claro, el héroe tiene una característica fundamental. El héroe tiene que ser venerado por la multitud. Y en estos mundiales todavía no hay multitudes, porque estos mundiales depende de que tú puedas ir físicamente al estadio. Solamente las personas que ven de pronto hay que recordar eso, solo el que va al estadio puede ver el partido de fútbol y otras personas podrán luego leer en los diarios quién ganó, quién perdió y en una de esas ver pues un resumen más o menos emocional. Es imposible tener héroes en ese contexto. Suecia 1958, el nacimiento del héroe. Pelé tiene 17 años y este es el primer mundial que se pudo ver por televisión. Y entonces ahora sí tienes a multitudes, a millones de personas que pueden ver al héroe. Bueno, además era Pelé, pues que te cuento, pero que puedes ver al héroe. Dato curioso, no se transmitían en vivo, eso todavía no existe. Tuvo cobertura televisiva internacional, sí, pero los partidos se grababan y entonces se mandaban por barco los cartuchos o los rollos con la grabación para que llegaran a los países. O sea, tú podías ver el mundial más o menos diferido un mes. Pero no importa, por primera vez pudiste ver, y claro, como se va a ver por televisión, por primera vez también vas a ver un poquito más de ganas en una ceremonia inaugural, porque estamos presentándonos ante el mundo, en fin. Se ve diferido, pero la gente, y en blanco y negro. Pero bueno, la gente está encantada y la gente puede ver a Pelé. Surge el concepto del héroe nacional en el fútbol. Entonces, si el nacionalismo antiguo necesitaba héroes, si la religión necesitaba santos, pues esta nueva religión o este nuevo ritual que es el fútbol necesita ídolos. Suecia 1958 es el nacimiento del ídolo. Y para colmo, el ídolo es brasileño y Brasil gana. Y por fin, los profetas del fútbol, ganan el mundial. Los de la tierra prometida, los que juegan bonito. Brasil gana, la religión se impone, la religión nacionalista se impone y tenemos el primer mundial televisado. Chile 1962
Fue un mundial muy interesante donde otra vez el nacionalismo va a jugar un papel fundamental porque, a ver, Chile ya tenía la sede para el mundial y en 1960 Chile sufrió el terremoto de Valdivia, el terremoto más potente, poderoso y destructivo en la historia de la humanidad hasta el día de hoy. No hay que olvidar que en Chile de pronto tienen terremotos de 9 grados. Eso es una bestia. Es el cinturón de fuego del Pacífico, en fin. Chile tiene la sede del Mundial y de pronto tienen el terremoto más devastador de la historia de la humanidad. El país completo está en ruinas, ni qué hablar de estadios. El país está destruido. A ver, la FIFA de hoy hubiera dicho, mira, a mí Chile me vale madres, vamos a cambiar de sede. En esta época fue de todos tenemos que apoyar a Chile, que tiene el Mundial, pues para ver cómo sacamos esto adelante, ¿no? Y bueno, pues así fue. El dirigente chileno entonces se llamaba Carlos Dittborn. Y Carlos Dittborn se echó a ver. El nacionalismo también requiere de grandes frases, ¿no? La frase fue en la inauguración, porque nada tenemos, lo haremos todo. Entonces, claro, eso llena a la gente de ánimo. A ver, Chile no ganó el Mundial lo ganó Brasil. Aquí empieza ya la racha de Brasil. Pero Chile no necesitaba ganar el Mundial. Para Chile fue un triunfo poder llevar a cabo el Mundial después de estar absolutamente destrozados. Entonces, el Mundial de 1962 le sirvió a Chile como una obra de ingeniería nacional. El Mundial fue el pretexto para que todo el pueblo se uniera en torno al concepto de nación, para reconstruir la nación y demostrarle al mundo que la nación chilena no había muerto bajo los escombros. El Mundial de Chile 62, ganado por Brasil, fue la gran terapia psicológica de choque contra el desastre que tuvo Chile. Y esto me lleva a otro concepto que es bien importante. Toda la nación se unió en torno al Mundial para reconstruir. Y es que esto es lo que tú podías ver en los mundiales antes. Esto ya no lo ves. Y desde luego que ya no lo vamos a ver. La idea de sin importar diferencias, y esta es la tragedia. Por eso te estoy hablando del apocalipsis del fútbol. Por cierto, si llegaste hasta acá, pues sí, el final va a estar apoteósico. Quédate, dale like, suscríbete, recomiéndalo, hashtag no seas comunista, quédate porque se va a poner muy bien. Y entonces el tema es, sin importar izquierda, derecha, arriba, abajo, ricos, pobres, religiosos, ateos, diferentes religiones, como decía por ahí un refresco, el fútbol nos une. Y entonces todo el cuerpo nacional, sigue estando esta mística, ¿no? Todo el cuerpo místico de la nación se une sin importar cualquier otra diferencia en torno al fútbol. Eso ya no pasa. ¿Qué estamos viendo desde antes, que estamos viendo ahora y qué seguiremos viendo? Es el pueblo entero va al estadio a dividirse en el estadio y a dejar claro que no los une la nación. Ahora los pueblos van a los estadios, ya no son pueblos. Ahora las multitudes van a los estadios a dejar claro que ya no son pueblo. Ahora las multitudes van a los estadios a dejar claro que ya no son nación. Ahora las multitudes van a los estadios a dejar claro que no hay nada que los una, porque toda la política del mundo moderno, desde que la ideología tomó el poder y la izquierda manda, todo gira en torno a dividir, a generar conflicto, a destruir, y entonces por eso vivimos el apocalipsis del fútbol, pero ya seguiremos con eso. Gana Brasil, pero triunfa Chile. Eso fue la gran cosa del Mundial. Luego tuvimos un Mundial aburrido. ¿Por qué? Pues porque fue en Inglaterra. En Inglaterra todo es aburrido. Todo sale bien, bueno, menos el rock y los musicales, hay que decirlo. Son ordenados, son disciplinados, todo lo hacen bien, todo lo hacen aburrido. ¿Alguna vez seguro has escuchado hablar de la Revolución Francesa? Todo el mundo ha escuchado hablar de la Revolución Francesa. Hay musicales de la Revolución Francesa, hay leyendas de la Revolución Francesa. ¿Has escuchado hablar de la Revolución Inglesa? Digo que sí que la hubo, 150 años antes que la francesa, pero fue aburrida. Es que hasta las revoluciones le salen de flojera a estos muchachos, pero bueno. A ver, ojo con esto. La reina Isabel entregó el trofeo. La reina Isabel que la perdimos hace apenas un par de años, esa reina Isabel entregó el trofeo en Wimbledon en 1966. Nada más dimensiona esto de lo que estamos hablando, pero bueno. Claro,
Lo ganó Inglaterra, por supuesto. Según, si la memoria no me falla, es el único mundial que ha ganado Inglaterra. Pero bueno, lo gana Inglaterra. Entonces, a ver, aquí sí se funden nacionalismo, monarquía, bandera, fútbol y estadio. O sea, la reina. La reina es un símbolo del siglo XVIII. No esta reina, cualquier rey, ¿no? La reina, un símbolo del siglo XVIII, con una bandera, que es un símbolo del siglo XIX, no esta bandera, cualquier bandera, en un estadio, que es un símbolo del siglo XX. O sea, es que es una maravilla. Monarquía, bandera y estadio juntos como usted los quería ver. Por supuesto que también fue la primera vez, híjole, fue el único mundial que ganó Inglaterra y todo el mundo piensa que fue trampa. Pero, a ver, ingleses. Los ingleses son piratas, no me extrañaría. Si roban todo, que se roben el mundial. Todo el mundo dijo que el mundial de Inglaterra fue un robo, que estuvieron vendidos los árbitros, que estuvo comprado, que todo estuvo arreglado para que ganara Inglaterra. Pero insisto, entre piratas te veas. Fue un mundial perfecto en el sentido de la organización, por supuesto, y fue un mundial aburrido en cuanto a el ánimo del mundial. Ahora, para el ánimo del mundial vamos a llegar a México 70. La verdad es que los mundiales prendieron fuego, los mundiales se convirtieron en algo animado en México. No podía ser de otra forma. Ya luego llegamos al del 86, donde nace la ola. Pero en México 70 nace la pasión. A ver, los ingleses tienen pasión, pero al estilo de los ingleses, son piratas. Entonces no solamente se robaron el mundial, sino que destruyeron todo a su paso, porque aquí, claro, vamos a tener la parte negativa de todo esto. Pero bueno, hay fanáticos en todas las religiones. Pues aquí tenemos a los hooligans. Entonces, bueno, el gran nacimiento de los hooligans. Pero claro, entonces este mundial fue rígido, fue absolutamente defensivo, le faltó pasión, le faltó alegría. México 70... O sea, pasamos de esta flema aristocrática de los ingleses, con el dedito meñique levantado, a el color, la fiesta, el folclore y la alegría de los mexicanos, que además, ojo, hasta este momento ya existía la tradición esta de la mascota o el símbolo del mundial, pero siempre era un güey, o sea, siempre era una persona y esa persona siempre era un soldado. ¿Te acuerdas de México 70? Se llamaba Juanito. Era un chavo y no era un soldado, que también era un símbolo muy bonito, ¿no? Ya no estamos representados por soldados. Tenemos a Juanito en México 70. México viene de 1968. O sea, gloria y tragedia. México, a ver, estamos hablando del momento álgido de México, estamos hablando de la apoteosis de México. De pronto en el siglo XXI se le hizo mucho bombo y platillo al tema de que Brasil tuviera las Olimpiadas y el Mundial, así, con 2 años seguidos. Bueno, pues esto pasó en México. México tuvo las primeras Olimpiadas en América, México 68, donde México se muestra como una gran nación al mundo. México muestra que terminó esta reconstrucción después de la Revolución, que el nacionalismo ha unido a México. La gente vio el gran estadio el gran estadio de Ciudad Universitaria, vio la Ciudad Universitaria, vio los murales de Diego Rivera. La gente vio un México glorioso y flamante en 1968, pero nunca hay que olvidar que 10 días antes de las Olimpiadas, pues también tuvimos Tlatelolco, ¿no? Tlatelolco 68, que había dejado una huella fuerte, sobre todo en la clase media mexicana. Me atrevo a decir que en toda la población, pero sobre todo en la clase media mexicana. Pero México organizó las Olimpiadas y el Mundial con 2 años de diferencia. Que eso es muy bonito si hablamos de esta época, es muy triste si hablamos de esta época, porque México no volverá a tener esta capacidad nunca, ni de hacer Olimpiadas, ni de hacer Mundial, mucho menos de hacer los 2 seguidos, porque no me voy a hacer popular por lo que voy a decir, pero ya en serio, este no es el Mundial de México. Este es el Mundial donde Estados Unidos nos prestó 7 partidos, una madre así, y a Canadá. Este Mundial no tiene razón de ser. Pero bueno, y eso de 48 equipos, hay que esperarte 3 semanas antes de que empiecen los partidos de verdad. Pero bueno, total que México y Juanito en 1970 le gritaron al mundo: somos una nación moderna, capaz y unida. Superamos
el conflicto del 68, el Estadio Azteca. Bueno, a ver, el Estadio Azteca, que ahora se glorifica con otro nombre, pero y en un estado patético, pero se glorifica porque sigue siendo 3 veces sede del Mundial. Eso no se lo va a quitar nadie, pero bueno, se convierte en el gran Vaticano del fútbol porque es tan grande como el Maracaná, poquitito menos, le caben 100 y tantas mil personas, todos sentados. O sea, era, que por cierto fue además el sueño guajiro de Azcárraga. O sea, el padre de Azcárraga, o sea, Emilio Azcárraga Vidaurreta, pues no confiaba ni tantito en su hijo. Tal vez te acuerdas, si tienes mi edad, tengo 50 años, que en la década de los 70, de los 80, estaban estos anuncios que duraban 3 horas, los primeros infomerciales, 3 horas vendiendo autos. Y aquí tenemos este auto azul, chiclamino, flamante, lléveselo. Y se le da una modelo y todo, bueno. Ese era el negocio del tigre. Ese era el negocio que su papá dijo, bueno, tú eres capaz de esto. Cuando le dijo, vamos a convertir el fútbol en negocio, lo tiró de tonto. Y vamos a hacer un estadio monumental, lo tiró de idiota. Y claro, el señor demostró que tenía con qué. Y claro, tuvo una gran idea que cómo generó conflictos en este mundial es cómo financiamos el estadio de esta magnitud. Ya sé, vamos a vender palcos. Págame de una vez un espacio privado, es tuyo por 99 años, tú puedes hacer en él lo que quieras. Y bueno, ¿cómo le causó conflicto al actual heredero, que ni siquiera es Tigrito, es un poquito más abajo de Tigrito, al gatito Azcárraga? Pues que de pronto la gente dice, ¿cómo me quieres cobrar por ver el mundial si el palco es mío? Me lo vendió tu padre. Pero bueno, no nos vamos a meter en eso. Total que el Estadio Azteca consagró a México como una nación moderna y Pelé, que les cuento. Obviamente México 70 lo gana Brasil. Pelé, a ver, este fue el primer mundial televisado en vivo y a color. Que además eso también encumbró a México. Y estuvo muy bien además simbólicamente porque no hay que olvidar nunca que fue un mexicano el que inventó la televisión a color, González Camarena, y entonces, pues bueno, en México se transmite por primera vez en vivo y a color el Mundial. Entonces, si Pelé a sus 17 años ya se había convertido en el ídolo solar de esta religión, Pelé en 1970 es el ídolo de las multitudes. Pelé es Dios, absolutamente Dios. Y claro, México también pudo hacer algo muy lindo, que es, México no aspiraba a ganar este mundial, lo tenía claro, aspiraba a hacer un buen papel, lo hizo, pero lo bonito de México 70 no fue el papel que hiciera México, fue que México se mostró como un país que hoy no somos, como un país unido, como un país sereno, como un país pacífico y como un anfitrión generoso. Estoy tan convencido de mí mismo, estoy tan seguro de mí mismo, tan seguro de lo que soy, tan seguro del mestizo que soy, que puedo ser un anfitrión generoso, recibir a todas las naciones, abrazar a todas las naciones. La gente se fue feliz de México 70 y México abrazó, y eso es bien triste decirlo, si lo comparamos con hoy, es un México que abrazaba su identidad mestiza. Cuando hoy te quieren echar a pelear con indigenismos e hispanismos estúpidos cuando todos somos mestizos, gana Brasil. México 70 es una joya absoluta. Después, el Mundial de 1974 ya fue un mundial ideológico, fue un mundial raro, fue el mundial de una nación partida, porque en 1974 la sede fue Alemania Occidental. No hay que olvidar, no solamente hay 2 Alemanias, porque fueron partidas en 1949. Ahora sí, ya tenemos un muro de Berlín levantado la noche del 12 al 13 de agosto de 1961. Hay un muro que parte Berlín y simbólicamente Alemania, Europa y el mundo. Así como hoy, porque para eso sirve la ideología, para que estemos encabronados, divididos, furibundos, iracundos y rabiosos. Eso nunca ha funcionado. Que tú te sientas mal no te sirve a ti, le sirve a los desgraciados que quieren que tú te sientas mal. Pero bueno, eso ahí te lo dejo. 1974, Alemania Occidental, nación contra ideología. El cisma de las 2 Alemanias, y a ver, fue interesantísimo porque el mundial lo ganó Alemania Occidental. Pero se dio una casualidad bien curiosa. Alemania Occidental y Alemania Oriental quedaron en el mismo grupo.
en la etapa de grupos, es decir, que se enfrentaron las dos Alemanias y ganó la Alemania Oriental. Es decir, en el juego que tienen frente a frente, gana la Alemania comunista. Ya después el Mundial lo gana la Alemania capitalista occidental, pero a nadie se le olvidó, y desde luego los comunistas no permitieron que nadie se le olvidara que los comunistas le habían ganado a los capitalistas, ¿no? 1-0, pero ¿qué más da? Ganamos, ¿no? Pero justo aquí el fenómeno nacionalista ya está partido por la ideología. El fútbol no unió a la nación, el fútbol le echó limón a la herida cicatrizada de una nación que había sido partida en dos precisamente por la ideología. Luego tuvimos otro mundial fascista. Argentina 1978, tenemos la dictadura de Videla, es brutal. La Argentina de 1978 es un ultranacionalismo de terror. Un ultranacionalismo donde o estás de acuerdo por completo con el líder supremo o tu vida está en riesgo. Más o menos como hoy, no en Argentina. En fin, el estadio se convierte en el lugar donde se valida la dictadura, porque además, el Monumental de River Plate, que es donde se jugó la final, estaba a escasos metros de la ESMA. La ESMA era la Escuela Mecánica de la Armada, que era donde se torturaba a los enemigos del régimen. Y es que mientras se están jugando partidos de fútbol y la gente celebra, a menos de 1 kilómetro de ahí, el régimen que está llevando a cabo este mundial está torturando a sus enemigos políticos. El Mundial 78... es una pena por Argentina, que se merecían un mundial, por supuesto, que ganaron, no podía ser de otra forma. Quiero ver quién se atrevía a ganarle a Argentina en este mundial, pero no, lo ganaron con todo mérito, por supuesto, pero vive una de las dictaduras militares más sangrientas de su historia, que le llamaban proceso de reorganización nacional. Y pues claro, mientras la gente está gritando goles, del otro lado están torturando gente. Pero a los argentinos les sirvió porque en esa época no vivían felices, no eran alegres, no podían estar en las calles, no podían estar a partir de cierta hora en las calles, mucho menos podían manifestar algún tipo de alegría. Y pues por lo menos tuvieron todo un mundial para gritar, para bailar, para celebrar, y en medio de la tragedia que era esta dictadura, ganaron el mundial y por lo menos tuvieron esa alegría y pudieron salir a festejar. Luego tuvimos otro mundial parecido al de México 70, España 82. España 82 fue wow. Bueno, pues es España, pues fue fiesta, fue folclor, fue jolgorio, fue flamenco, porque además, ojo, España 82 para España fue el Mundial de la Esperanza y de la Apertura. Ya se les murió Franco, ¿no? Franco pasó a, no vamos a decir mejor vida, pero sí a otra vida definitivamente en 1975. Franco tomó el poder en 1939 y lo deja con los pies por delante en 1975. Es muy contradictorio. La España que deja Franco en 1975 es una España perfecta en muchos sentidos. Es la 9ª economía del mundo, todo funciona, tiene una infraestructura fuera de serie, hay una economía boyante, hay intercambios comerciales, se establecieron hay vivienda para todos, se establecieron muchas cosas que hoy se llamarían socialistas en el sentido de vivienda para todos, aguinaldos, las pagas extras, las vacaciones, pero pues sigue siendo la opresión, sobre todo en términos de libertad de expresión. En aquella España tú podías vivir muy bien si no tenías la manía de pensar. Sí, tenías la manía de pensar, a mí no me habría ido bien. Si tenías la manía de pensar, pues no había forma de que te fuera bien. Pero España está alegre porque además no solo se les fue el dictador, sino que supieron hacer de manera muy civilizada, y eso lo van a estar celebrando, una transición a la democracia. Hubo un intento de golpe de Estado un año antes, en 1981. El intento de golpe de Estado en España es fascinante porque estaba el presidente de gobierno en la Cámara de los Diputados y entró el ejército a la Cámara y se pusieron a disparar. Y el señor se quedó plantado mientras todos disparaban, plantado de yo soy el jefe de Estado y yo estoy aquí y yo no me voy a mover mientras los demás están escondidos debajo de las curules. De esos gestos de valentía que
que pueden amilanar a los soldados. En fin, otra historia, la gente le echó algunos le echaron la culpa al rey don Juan Carlos, que de inmediato salió a decir que condenaba el golpe de Estado, pero para España 82 hay democracia, hay constitución, no hubo golpe de Estado, ya no hay dictadura, España se está presentando al mundo como ya salimos de esta etapa y tuvimos quizás a la primer mascota que fue adorable y que la gente le encantaba, se llamaba Naranjito. Y claro, era una naranja feliz y contenta que jugaba fútbol. 4 años después, pues, ¿qué tenía que dar México? Si España te da naranjas, pues México te dio el chile. Y entonces tuvimos, pues no podía ser de otra forma, es México, y entonces tuvimos a Pique. A ver, Pique yo creo que sigue siendo al día de hoy la mejor mascota mundialista de la historia, un chile serrano con sombrero. Y la gente otra vez estaba encantada en México y las elecciones de otros países hacían canciones a México, los italianos cantando México, mi amor, mi amor. Y bueno, y las canciones, ¿no? ¿Cómo iba la canción del Mundial 86? Es que había dos, una era la ola es la alegría del Mundial 86, papam, 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 y había otra que ahorita me va a venir a la mente, pero bueno, en fin, que tuvimos un Mundial fascinante, pero el Mundial de España no lo ganó España, hombre, claro que aspiraba a ganar ese Mundial, sabía que tenían pocas posibilidades, lo ganó Italia, pero España salió encantada de su propio Mundial, al que México no fue y no fuimos por tramposos. Este fue el Mundial al que no pudimos ir porque habíamos hecho trampa, metimos cachirules en una selección sub algo, no me acuerdo cuál, y nos quitaron 4 años de los mundiales y no pudimos ser España 82. Y bueno, pues ¿qué se le va a hacer, no? México 86, México 86, el mundo unido por un balón. Esa es la otra, por supuesto. El mundo unido por un balón. También era muy bonito el logotipo de México 86. A ver, como en Chile. Tuvimos el terremoto de 1985. México quedó, la Ciudad de México, pues quedó devastada. La economía mexicana estaba devastada un poco por el terremoto y un poco por la docena trágica, ¿no? Esos 12 años de José López Portillo, de Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo, haciendo todas las pendejadas que hacen los gobiernos de hoy para ver si nos vuelven a hundir en la miseria. Estábamos en eso de recuperarnos. Cuando viene el terremoto del 85, Miguel de la Madrid no tenía la más peregrina idea de qué hacer, no reaccionó, no supo actuar. México 86 fue el mundial donde el pueblo mexicano, todavía unido como un solo ser, todavía con la idea de aquí no importa izquierda, derecha, comunismo, capitalismo, libertarismo, arriba, abajo, todos somos mexicanos, todos nos reconstruimos del terremoto, todos podemos hacer el mundial, que ojo, el mundial no iba a ser en México, el mundial iba a ser en Colombia. Colombia tuvo que renunciar a la sede del Mundial por todos los problemas de narcotráfico que tenía Colombia. Si México, en fin, no nos vamos a meter en ese tema, pero Colombia tuvo que renunciar por los temas del narco, por los temas de la violencia y porque económicamente no le daba para hacer el Mundial. Haz de cuenta que estoy hablando del Mundial de ahorita, pero era Colombia. Entonces Colombia se rajó. Y México le entró al quite. A México es de, a ver, aquí tenemos pasión futbolera, aquí tenemos muchos estadios, aquí tenemos instalaciones. Le entramos. Y México le entró al Mundial, lo sacó adelante. Entonces, un México que estaba recién destruido por un terremoto y recién devastado económicamente por 12 años de populismo, se unió y llevó a cabo el mundial más maravilloso de la historia hasta ese momento, con nuestro Pique y, bueno, con la Chiquitibum, a la vez, la Chiquitibum, que fue, bueno, la leyenda del mundial, y la ola. La ola nació en México 86 y nació además de manera espontánea. Es la masa en su movimiento orgánico, siendo un solo ser, porque por encima de todo, todos éramos mexicanos. Por eso te hablo del apocalipsis del fútbol. Hoy vamos a los estadios a demostrar que no estamos unidos, que no hay nada que nos una, que solo nos concentramos en aquello que nos divide. Y para ser más glorioso México 86, no solamente ganó Argentina, no solamente tuvimos a Maradona, o sea, ya no tenemos a Pelé, pero tenemos al nuevo Dios, tenemos a Maradona. Argentina le gana a Inglaterra en el 86. 3 años antes fue la Guerra de las Malvinas,
en las que Inglaterra le terminó de arrebatar las Malvinas a Argentina, humillación total, y entonces ahora llega en el campo simbólico de batalla, llega Argentina a ganarle a Inglaterra. ¿Y en qué forma? Con un gol metido por la mano, Dios metiendo la mano para que gane Argentina, la mano de Dios. A ver, 2 goles de Maradona, la mano de Dios. Y quizás el gol más hermoso que hizo Maradona en toda su carrera, y probablemente el gol más hermoso de la historia del fútbol, cuando Maradona atraviesa de un lado a otro de la cancha, burlando y birlando a todos y cada uno de los jugadores. Les faltaba darle un zape cuando los pasaba hasta meter el gol. No te lo pierdas. El Mundial 86 fue una joya. Y luego tuvimos el último Mundial verdaderamente nacional, Italia 90. El Mundial del fin de la historia. Ya cayó el muro de Berlín, está cayendo la Unión Soviética, se está vendiendo el triunfo del mundo libre sobre el comunismo. Italia que, híjole, es y no es grande en fútbol, la pura verdad, lo digo con todo respeto, pero bueno, todavía es la nación italiana unida en torno al fútbol. Hoy la nación italiana está bastante unida, pero bueno. Total, que aquí empieza el apocalipsis del fútbol. Fue un funeral elegante porque, a ver, los mundiales tienen canción y aquí la cantó Pavarotti. Ahí nomás, Nessun Dorma. Nessun Dorma cantada por Pavarotti para el mundial. Pero era como un requiem justo de se está acabando la era de la nación y por lo tanto del fútbol, acaba de caer el muro de Berlín, en fin, todavía ya se unificó Alemania. Alemania se está unificando, Alemania se terminó de unificar formalmente en octubre de 1990, entonces todavía fue Alemania Occidental la que participó en este mundial. Jugó Checoslovaquia, que dejó de existir en 1992, jugó Yugoslavia, que se estaba empezando a desmoronar en este momento, y todavía vimos la bandera de la Unión Soviética. Imagínate nada más, ganó Alemania Occidental. Fue un símbolo maravilloso. Alemania se acaba de reunificar después de poco más de 40 años partida en dos y ha ganado el Mundial. Triunfo nacionalista para Alemania en Italia. Pero a ver, aquí también empezamos a ver el tema de la separación, de cómo la ideología es más importante que la nación. A ver, Italia contra Argentina, semifinal, Italia contra Argentina, en Italia. El partido se jugó en Nápoles. Maradona era un dios para todos, por supuesto. El desgraciado de Maradona, bien por él, por supuesto, convenció a los napolitanos de apoyar a Argentina en lugar de a Italia. Claro, les tuvo que dar todo un discurso de a ustedes los italianos del norte siempre los han despreciado, nunca los han considerado italianos, los del norte que son ricos e industriales en realidad se burlan de ustedes, los llaman africanos, todo esto era verdad, por supuesto, y pues aquí muere la nación en vivo. Muere la nación en vivo. Un ídolo, un dios como Maradona convenció a la nación de dividirse para apoyarlo a él. ¡Uf! A ver, el poder de Maradona es bestial. Ya luego tenemos Estados Unidos 94, ¿eso qué? Es el Mundial del Sacrilegio. Vamos a llevar a cabo un ritual religioso en un país profano que no cree en esta religión. Pinches gringos, nunca les ha gustado el soccer, les sigue sin gustar, no tienen nada que hacer aquí, pero, ¿qué te habla? Ya cayó la Unión Soviética, ha triunfado el libre mercado, ha triunfado el mundo libre, y este es el Mundial del libre mercado, este es el Mundial de... No, aquí no importa el nacionalismo, aquí no importa unir a los pueblos, es el templo profanado, el fútbol en tierra de infieles. Es brutal, pero además también fue la muerte del héroe solar, porque así como tuvimos a Pelé emergiendo en Suecia y tuvimos a Maradona encumbrándose con la mano de Dios en México 86, este es el mundial en el que Maradona fue sacado de la cancha en vivo por una enfermera porque dio positivo a alguna droga. Es brutal.
O sea, sí fue una cosa tremenda. Claro, te habla de que la FIFA, el mercado, porque ahora solo importa el mercado, ya no tolera al ídolo rebelde, porque es lo que era Maradona, ¿no? El ídolo rebelde, el místico impredecible. No. Ahora necesitamos atletas dóciles que se pongan los gafetitos que les digamos, que defiendan las causas que les digamos. En fin, deja de existir el ídolo, nace la marca, un mundial, un ritual religioso en tierra de profanos, ateos y paganos. Gana Brasil, no puede ser de otra forma. Si el mundial va a ser en tierra de paganos, pues lo tiene que ganar el pueblo elegido. Y entonces el pueblo elegido gana el mundial ateo. Francia 98, último gran espejismo del nacionalismo triunfante. Todavía vamos a unirnos todos somos franceses. Gana Francia. El mundial fue bueno, pero gana una Francia que no es Francia. No me voy a meter en camisa de 11 varas, pero ve las imágenes de la selección de Francia 98 y encuéntrame un francés. No los hay. ¿Qué te dice? Esto ya no es nacionalismo tampoco. Gana una Francia que no es Francia. A partir de ahí todo vale madre. Corea-Japón 2002. A ver, Corea y Japón son enemigos históricos de toda la vida y tienen razón de serlo. A ver, en el cambio del siglo XIX al XX, Japón invadió Corea, destruyó Corea, secuestró a su reina, torturó a su reina, los invadieron después en el periodo entre guerras durante la Segunda Guerra Mundial, tuvieron campos de concentración. No hay nada que una a los japoneses y a los coreanos. Y uno diría, bueno, pero está bien que los una el fútbol. Por supuesto que no los unió el fútbol. Aquí ya es puro comercio de, mira, vamos a tener 2 sedes. ¿Cuál es el problema? Es como el Mundial del 94 en Estados Unidos. Ni a Japón ni a Corea les importa el fútbol. Es otro mundial en tierra de ateos, en tierra de profanos, en tierra de paganos. Matrimonio forzado de los enemigos. La economía es más importante que la memoria. El nacionalismo se basa en la memoria y la FIFA les borró la memoria a coreanos y a japoneses. Claro, hicieron un gran mundial, son coreanos del sur, son japoneses, pero viene otra cosa. Esto es un ritual religioso. Hay muchos estadios, pero hay un templo central, ¿no? Donde será la inauguración o la final. Y hay un país que los acoge a todos. Hay un axis mundi, o sea, un eje del mundo. Todo gira en torno a... Ahora ni madre. Ahora hay 2 países, 2 altares, 2 ejes y están partidos por un estrecho marítimo. Eso no es un mundial. Gana Brasil. A ver. Los profetas tienen que ganar cuando el ritual se lleva a cabo en tierra de profanos, ¿no? 2006, el verano de la nostalgia, las Alemanias. Las Alemanias ya no son las Alemanias ya son Alemania. Una Alemania unida organiza el mundial. Lamentablemente para ellos, pues no tuvieron la posibilidad de ganarlo. Lo gana Italia. Y bueno, pues también ves cuando el deporte tenía su honra. Este mundial tendrá que ser recordado como el cabezazo de Zinedine Zidane, de, a ver, olvídate de todo honor y toda gloria, o sea, en fin. Pero tuvo todavía un toque de nacionalismo. Luego tuvimos el mayor fraude de la historia de los mundiales. Porque esto es África, pam. A ver, era la idea de vamos a mostrar que África ha salido adelante. África no ha salido adelante. Es un mundial para engañar al mundo. Es nacionalismo de escaparate. No existe el nacionalismo sudafricano, no existe la nación sudafricana, no existe el pueblo sudafricano. Existen enemigos a muerte coexistiendo en el mismo espacio sudafricano. No se unieron con el mundial. Nelson Mandela pues, se prestó ahí para hacer ya lo tenían que sacar del frasco de formol para que funcionara, pero se presta a Nelson Mandela para hacer un hito de unidad que no fue. Porque todo lo que pasó en Sudáfrica es que terminó el apartheid, en el que los blancos discriminaban a los negros, y eso está muy bien, y comenzó el apartheid donde los negros discriminan a los blancos. Claro que con las narrativas de hoy, eso está bien porque es justicia histórica, sí. El problema es que ningún blanco de hoy le hizo nada a ningún negro de hoy, y si tú tienes que pagar deudas históricas de hace 2 generaciones, eso es discriminación y racismo. Pero bueno, el mundial fue bueno. Shakira, pues ¿qué les cuento? Shakira también estuvo buena. Fue un nacionalismo impuesto desde arriba. Fue venderle al mundo la idea de que África salía adelante. En África hay 53, en ese momento 52, hoy 53 países.
Y de los 52 países que había en África, no había ninguno que tuviera la capacidad de llevar a cabo un mundial. Solo Sudáfrica, porque todo Occidente metió dinero ahí para generar este fraude. Gana España, partidazo. Brasil 2014, pues la profanación de la Tierra Santa. Pero es que, a ver, porque gana Alemania, pues, ¿no? Pero, bueno, y además, Brasil 1, Alemania 7. ¿Qué pedo con eso? O sea, lo del maracanazo se quedó corto. Es que Brasil 1, Alemania 7. Pero en 2014 el pueblo brasileño no fue unido como un solo ser al estadio. Ahí ya vamos a ver manifestantes diciendo no va a haber copa, no habrá copa, como decimos ahora en México, no rodará el balón. Justo es, vamos a aprovechar que el mundo nos está volteando a ver para mostrarle al mundo lo encabronados que estamos, los conflictos que tenemos y que estamos dispuestos a pelearnos y matarnos a la menor provocación. Estos ya no son mundiales nacionales, esto ya es mercado, esto es negocio. Y luego, pues, ¿qué les cuento? 4 años después, el zar de todas las Rusias secuestró el mundial. A ver, el mundial de Rusia estuvo perfecto, fue un orden maravilloso, pero Rusia es lo mismo que Estados Unidos, es lo mismo que Corea, Japón. ¿En qué momento a los rusos les ha importado el fútbol? Ya cuando haces estos deportes, estos eventos en lugares donde el fútbol les vale madre, pues el fútbol es lo menos que importa en el mundial. Ya, es todo lo que hay que decir de Rusia. Es el mundial secuestrado por el zar. Lo demás es lo de menos hasta que llegamos a Qatar 2022. ¿Qué pedo con eso? Quiero comprar un mundial. ¿Dónde los venden? Tengo un montón de petróleo. ¿Quién me vende un mundial? A ver, es que si es una peladez y una falta de respeto hacerlo en Estados Unidos, en Corea, en Japón y en Rusia, lo de Qatar. Que ya tendríamos que meternos luego en el tema de los árabes, porque hay unos 280 millones de árabes en el mundo que no son un solo pueblo. Occidente los fue dividiendo a lo largo del siglo XX en un montón de tribus árabes que no se sienten árabes, sino que se dividen a la menor provocación. Entonces, la nación ha muerto y de plano el ritual ha sido absolutamente profanado. O sea, esto ya es la autopsia del fútbol, la autopsia del mundial. El dinero compró la mística y una vez que el dinero compra la mística, el fútbol ha muerto. Eso es lo que te quería contar con el tema del apocalipsis del fútbol. Ahí se cierra el círculo, ¿no? A ver, en 1930 el fútbol creó naciones, ¿no? En Uruguay. En 1970 el fútbol consagró naciones, que fue lo que pasó en México. En el 2022 las enterró bajo una capa de oro, de bytes y de petróleo. ¿Qué chiste puede tener un mundial? Pero si pensabas que Qatar 2022 era un fraude, pues ¿qué te cuento yo? El Mundial de los Enemigos 2026. El Mundial de Norteamérica, ¿qué payasada es esa? El Mundial de un bloque comercial. Se acabó de un bloque comercial que se está desmoronando además. Se acabó el nacionalismo, se acabó la nación, se acabó la mística, se acabó el ritual. El mundial de los enemigos que no se llevaban tan mal cuando Estados Unidos dijo les presto unos cuantos partidos a mis vecinos. Hoy nos llevamos de la chingada y vamos a organizar un mundial de 48 países que no tiene el menor sentido, que hay que esperar un mes para ver un buen partido. Pero si eso no es lo suficiente, 2030 el mundial de los 6 países y los 3 continentes. ¿Qué pedo? A ver, a mí me encantaba la propuesta original. Había 2 propuestas originales para 2030. Una era el mundial del Cono Sur. Que dices, Paraguay, Uruguay, Argentina, no se llevan bien, no se llevan mal, bien, son futboleros, pues el Cono Sur va. Pero la otra propuesta me parecía fascinante, el Mundial Ibérico, como el jamón. El Mundial Ibérico, España y Portugal. A ver, España y Portugal adoran el fútbol. Eso hubiera sido un mundial glorioso. España y Portugal, la península ibérica unida como siempre debió haber estado, unida por el fútbol. ¿Qué tiene que hacer Marruecos ahí? ¿En qué chingado momento se metió Marruecos ahí? Tampoco les gusta el fútbol. Son enemigos de España y de Portugal. A ver, en este mismo momento Marruecos está viendo cómo le arrebata territorio a España.
Van a compartir un mundial al mismo tiempo que Marruecos te manda, te saca gente de las cárceles, te las manda de ilegales al territorio, te invade los mares territoriales de las Canarias, te quieres quitar Ceuta y Melilla, pero vamos a hacer juntos un mundial. Y para hacerlo todavía más ridículo, para no hacerle el feo a los del Cono Sur, bueno, va a ser el mundial de España, Portugal y Marruecos, pero le vamos a prestar 3 partidos inaugurales al Cono Sur. Enemigos colaborando sin buscar la paz. Si fuera enemigos colaborando para buscar la paz, pues todavía. Y ya, hasta el momento solo sabemos que en 2034 tendremos el Petromundial de Arabia Saudita. Señores, Dios ha muerto, la nación ha muerto, el fútbol ha muerto, el mundial ha muerto. El apocalipsis del fútbol.